Bueno, entonces sigo. Se plantea esta especie de giro hacia la narración. Y surge la pregunta de, bueno, más que buscar las leyes, preguntémonos cómo se narran las historias referidas a todo lo que tiene que ver con la sociedad, ¿no? Con las ciencias sociales. Y entonces, una de las cuestiones que va a estar muy presente en el debate y que está implícita filosóficamente como problema, es si en realidad lo real mismo no está atravesado por el lenguaje. Lo pongo de otra manera esta pregunta. ¿Podemos pensar en la existencia de una realidad que no sea nombrada? ¿Existen las cosas más allá de que las conozcamos o no las conozcamos? ¿Hay un más allá de nosotros mismos y un más allá del lenguaje? ¿Las cosas existen si no están mediadas por el lenguaje? O sea, ¿es necesario que yo nombre una mesa para que la mesa exista? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Le estoy poniendo la pregunta muy simple. Si es necesario que la mesa exista, vuelvo para atrás. ¿Es necesario que la mesa sea nombrada para existir? No, ¿Cómo? que no. No hace ¿No? falta nombrarla ¿No? ¿Esto está para ir. relacionado con Hume? No exactamente. Diría que desde el punto de vista filosófico, esto está muy relacionado con Hegel y está muy relacionado con los filósofos de la década del 70, con por ejemplo Wittgenstein, Russell, pero no exactamente con Hume. O sea, la Listo. pregunta es, ¿las cosas existen más allá de que puedan ser nombradas o no? Sí. Bueno, es una respuesta muy rápida, lo cual ya de por sí, que la respuesta sea rápida, bueno, puede dar lugar a un prejuicio quizás, ¿no? Porque no lo reflexionamos, no reflexionamos sobre esta cuestión. Podemos decir sí existen, pero yo a continuación te podría preguntar, ¿y cómo estás tan seguro? Porque la puedo tocar, la puedo ver, y ya entran los sentidos, y se empieza el debate. Bueno, pregunto, ¿qué es una mesa? Que no es una mesa. Pregunto si alguien me puede dar la definición de mesa. Es que es muy ambiguo. Objeto Ujú. que suele tener patas, que suele ser de un material rígido, Uh-huh. en el cual eh, se suelen apoyar cosas. Muy bien. Material rígido, 4 patas, se pueden apoyar cosas. 4 más o menos. 4 más o menos. Ahora, con estas 3 características, yo podría decir, ¿eso no podríamos decir que también puede ser la definición de silla? Se pueden apoyar cosas, está hecha de material rígido y también puede tener 4 patas. Sí, Sí, o por sea eso que, dije que es muy ambiguo. claro, es muy, muy ambiguo. Entonces, fíjense cómo el lenguaje empieza a poner en tensión lo que las cosas son, ¿no? Porque yo digo, bueno, la mesa existe. Está bien, la mesa existe, ¿por qué? Porque la puedo tocar. Bien, pregunto, ¿qué es la mesa? Y ya no está tan claro qué es la mesa. Necesito precisar con el lenguaje, ¿no? Por un lado. Necesito hacer precisiones con el lenguaje. Porque yo puedo decir, acá estoy tocando la mesa, pero ¿cómo sabes que estás tocando la mesa si no sabes definir una mesa? Podría ser que estés tocando una silla y no una mesa, ¿no? Pero, Podría ser que cuando vos digas, yo sé que esto es una mesa porque la toco, ¿no? En realidad no estés tocando una mesa, sino que estés tocando una silla. profe, ¿Cómo sabes si la mesa existe? Porque en realidad podría ser que estés tocando algo que pensás que es mesa y no es mesa, silla. Ujú. Pero ¿Entienden? una silla Tenemos un tiene problema. respaldo. ¿Cómo? Una profe, silla tiene respaldo.
Una silla tiene respaldo, perfecto. Entonces podemos pensar, Depende, No Pero si te acostás en necesariamente la tiene mesa, un respaldo. sí. hay mesas que se doblan. sí, y uno podría decir, podría ser mesas que bueno, uno podría decir, no sé, mesas que tengan alguna, que tengan respaldo, no, mesas que tengan respaldo, no, pero fíjense que yo les estoy pidiendo la definición de mesa, y ustedes me ponen con la definición de silla. Definemos la mesa. Pero más allá de igual de definir la mesa, fíjense que ustedes me dicen, yo sé que algo es una mesa porque la toco, ¿no? ¿Sí? Porque la toco. En primer lugar, esto es excelente lo que me plantearon, porque es la primera respuesta que da Hegel sobre qué es una mesa. Yo sé que la mesa que la mesa está ahí porque la puedo tocar, ¿no? Pero tengo un problema. Primero que el tocar la mesa no implica que esté segura de que la mesa es, primero porque no sé si es una mesa. Pero más allá de eso, hay otra cuestión. Yo toco la mesa y sé que la mesa está, pero si el tocar es lo que condiciona el existir de la mesa y que asegura la existencia de la mesa, cuando ya no la estoy tocando, ¿sigue siendo mesa? Sí, también, ¿Y cómo sabes? porque la veo. ¿Y cuando la dejas de ver, sigue siendo mesa? No, porque la siento. Y cuando la dejas de sentir de alguna manera, ya sea tocándola, viéndola, oliéndola, ¿sigue siendo mesa? ¿Estás seguro de que está la mesa ahí? Y sí, ¿Cómo sabes que está? ¿Cómo sabes que existe? Si no la ves, no la tocas, no la sentís, no la olés. porque ya la vi. Si nunca la vi, no hubiera existido Claro, una mesa. pero la viste antes, que la hayas visto ¿Por antes qué? no le da entidad actual como mesa, Porque la puedo pensar. porque la podés pensar, podríamos decir, o sea que está en mi pensamiento. Ya si me reconoces que la podés pensar, bueno, quiere decir que ya la mesa es algo más que eso que puedo tocar, ¿no? Ujú. Ya no está mediada por los sentidos, la capacidad de asegurar que las cosas existen, ¿no? Lo que igual estoy problematizando, estoy trayendo como distintos problemas a la cuestión de las cosas existen, aunque no estén mediadas por el lenguaje, pero fíjense que ya les había planteado este problema de, por un lado, uno dice, yo sé que hay mesa porque la toco, porque la huelo, porque la palpo, porque la siento, y puedo estar seguro de eso simplemente porque veo que está la mesa, con lo cual le estoy otorgando una fuerte entidad a los sentidos como fuente de conocimiento, ¿no? Pues le estoy otorgando una fuerte entidad, estoy asegurando que la mesa está y existe porque la veo. Quiere decir que la visión es fuente de verdad, ¿no? O sea, la visión no me engaña. Pero estoy suponiendo eso, ¿no? Porque podría ser que vea una mesa y que diga, la mesa existe, independientemente del discurso, porque no necesito un discurso para probar que la mesa existe, alcanza con que la vea, pero resulta ser que le estoy dando una entidad muy fuerte al ver, estoy suponiendo que puedo ver y que ese ver es un ver que me arroja la verdad sobre la mesa, sobre la existencia de la mesa. ¿Podría ser que esté soñando? Sí, 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 también entra entonces porque es en una realidad no construcción esté la social, mesa ¿no? ahí. ¿Cómo? También, bueno, acá yo creo que yo entro más en profundidad, pero es como que todo es una construcción social también. Por ejemplo, los colores. Uno no sabe qué color es, o sea, es como que se fue imponiendo, y bueno, el rojo y no puede decir que Bueno, el rojo eso es verde. está buenísimo. Digamos que uno podría decir algo de eso hay, del tema de la mediación social. A ver, esto es otro problema Claro, que traemos, ¿no? Pero digo, nosotros decimos que es ¿hay verdad. acaso una mediación social en la existencia de objetos? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido que lo voy a poner en estos términos. ¿Qué es un pizarrón? Yo lo suelo decir siempre en clase esto, pero ¿qué es un pizarrón? Bueno, uno podría decir un pizarrón es un objeto que sirve para hacer exposiciones, cuadrado, que suele estar pegado en la pared, y etcétera. Bueno,
podríamos llamar pizarrón no solamente al objeto que sirve para escribir cosas, sino al objeto que sirve para escribir cosas, que se cuelga en la pared y que tiene una continuidad con la pared. Y podría pensar que la continuidad con la pared es parte, o que la pared es parte del pizarrón. Podría pensar eso, porque no hay ningún motivo para considerar que no, ya que la pared es sumamente necesaria para que el pizarrón esté colgado. Entonces podría considerar como parte del concepto de pizarrón a la pared. Sin embargo, no es así como pensamos esa definición. Quiere decir que estamos haciendo un recorte. El problema es que el recorte lo estamos haciendo nosotros. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que los objetos suponen un recorte. ¿Y ese recorte quién lo realiza? Lo realiza la subjetividad. Entonces, la subjetividad siempre está mediando la producción objetiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, lo que simplemente quería dejar planteado con esta cuestión, que la vamos a seguir trabajando a medida que desarrollemos el giro narrativista, es la siguiente, y quiero problematizar esta cuestión hasta el final del curso. ¿Está lo real atravesado por el discurso? ¿Es necesario nombrar y definir una mesa para que exista la mesa? Bueno, al principio me respondieron que no, y yo puse una serie de objeciones. Esperaría que esas objeciones los habiliten a reflexionar sobre ese prejuicio inmediato en el que se planteaba que las cosas existen más allá de que yo más allá de que yo las pueda nombrar o no, más allá de que las podamos nombrar o no, ¿sí? Les pido que simplemente se abran a la posibilidad de pensar, a la posibilidad nada más, de pensar que el discurso puede estar jugando algún rol muy, muy importante como mediación para captar lo real, y por lo tanto como mediación necesaria de lo real mismo. ¿Sí? ¿Me siguen? No pido que ahora, digamos, cerremos este debate, pero sí que pensemos en la posibilidad de que el lenguaje sea un enlace necesario que forma parte de lo que se considera como un objeto, de lo que define la objetividad. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, vamos a retomar igual este problema, porque no es un problema que se pueda, digamos, cerrar así rápidamente, responder sí o no, y ya está, y seguimos adelante. Es un tema que requiere mucho desarrollo y elaboración. Pero lo que se pone en tensión con el giro narrativista es la pregunta de, precisamente, de si acaso lo real no está atravesado por el discurso, y por lo tanto, lo real es concepto, lo real es un concepto. La clase que viene podemos retomar este problema con alguna cita de Hegel y desarrollar el problema en los términos que lo plantea Hegel. Hegel desarrolla esta cuestión en un libro muy famoso, es un libro clásico muy importante, que se llama La Fenomenología del Espíritu, un libro muy difícil de leer, pero muy, 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 muy bueno, muy esclarecedor, muy profundo, muy conceptualmente desarrollado, realmente, pero bueno, es un esfuerzo impresionante leer a Hegel. Pero una de las cuestiones que se aborda es precisamente esta idea de relación, podríamos decir, entre discurso y realidad. Bueno, entonces hablábamos del giro narrativista y del hecho de que se pone el eje en la forma en la que se presentan y construyen los eventos, los hechos sociales, ¿no? Y en este marco yo traje como ejemplo un autor que yo trabajé bastante en su momento, en el año 2015, y por eso traje este PowerPoint, porque me parecía que podía ser interesante retomar este texto que hacía bastante que no daba, en el cual, digamos, nos encontramos con un autor que en el año 1973 escribe un libro, no sé si es tan famoso, digamos que en el marco de la filosofía de la historia sí es un libro famoso, pero no sé si es tan conocido el autor. Él se llama Hayden White,
Y Hayden White es un filósofo, historiador estadounidense que se inscribe dentro del giro narrativista. Y escribe un libro que se llama Metahistoria. Lo escribe en el año 1973. Y entonces él dice, ¿qué es lo que analiza? Dice, bueno, yo me voy a ocupar de analizar cómo los historiadores, él es filósofo, ¿no? Y entonces dice, yo me voy a ocupar de analizar cómo los historiadores construyen las narraciones históricas. ¿Sí? ¿Me siguen? Porque esto es muy Sí. importante. ¿Cómo los historiadores construyen las narraciones históricas? Entonces, bueno, les voy a poner un ejemplo de lo problemático que es construir una narración. Sobre todo una narración histórica. Pensemos, por ejemplo, en los desaparecidos en la historia argentina, ¿no? Algo que, bueno, yo lo menciono y la verdad que se me pone un poco la piel de gallina porque es un tema que nos conmueve y que nos toca de alguna manera, que atraviesa la historia argentina, ¿no? 30.000 o cantidad, no importa que sea, de desaparecidos. No sabemos cuántos, ¿no? Gente que en la década del 70, por sus ideas, era arrojada desde un avión al mar, ¿no? O sea, esa imagen, ¿sí? Bueno, uno podría intentar explicar por qué sucedió eso. Y la verdad es que hay distintas versiones sobre qué sucedió en ese momento, que hay que debatir y hay que discutir, ¿no? ¿Tienen presente cuáles son las dos grandes versiones de ese momento de la historia y de por qué se dio un hecho como ese? ¿Por qué había gente muriendo y por qué desapareció gente en la década del 70? Esa es la pregunta. ¿Por qué Yo la creen verdad que desapareció gente en la década del 70? no sé mucho del tema yo, pero era por pensar diferente, Bueno, ¿no? una posibilidad sería pensar, si uno recorre un poco los textos de la época y repasa la historia de la época, se va a encontrar con textos que digan, bueno, personas, militantes sociales, personas que se dedicaban a hacer política, que defendían ideas, en el marco de la Revolución Cubana, posterior, ¿no? Con 10 años de diferencia desde que se produce la Revolución Cubana, donde sean muchos procesos, donde sea un proceso histórico en la década del 70 de fuertes convulsiones, personas que tenían ideas, que eran críticos y muy cuestionadores del orden social en el que vivíamos, fueron desaparecidas. ¿Por parte de quién? ¿Quién las hizo desaparecer? Los militares o algo así. Los militares. Y en ese momento los militares ocupaban el Estado, gobernaban. Con lo cual uno diría, bueno, los militares hicieron desaparecer. De hecho, en la década del 80 se inician los juicios, se plantean los juicios, ¿no? ¿Se acuerdan de, bueno, esto es un pasado más reciente, creo que lo van a tener más en la memoria. Pero hay otra forma de interpretar eso. En la sociedad hay otra manera de pensar eso. Y hay, digamos, autores que plantean otra cosa, y que la verdad que, bueno, yo voy a decir mi postura personal, plantean otra cosa y es terrible lo que plantean, porque, bueno, primero veamos qué es lo que plantean. Otra forma de pensar ese hecho histórico, otra forma de narrar ese hecho histórico, ¿cuál podría ser? ¿Qué se les ocurre? Desde el punto de vista de los militares. ¿Cuál sería el punto de vista de los militares? Excelente. ¿Cuál sería el punto de vista de los militares? Gente que tira para atrás su idea, no sé cómo decirlo bien. ¿Gente que qué? Como que, bueno, estar en oposición de su idea y hace que su proyecto no avance, digamos.
Claro, pero digamos, ¿cuál sería el discurso, qué les parece que sería el discurso militar sobre este hecho? ¿Sería así, es verdad, nosotros los hicimos desaparecer porque no nos bancábamos las ideas que tenían? ¿Van a decir eso los militares? No, No, se van a tratar de eso. justificar. ¿Qué van a decir? Lo que dijeron, o lo dijeron. ¿Qué van a decir? Bueno, les cuento, por ejemplo, una de las cosas que decían y una de las cosas que se discutían. Yo tuve que obedecer. Yo tuve que obedecer. Yo como militar tengo que obedecer. Entonces, la responsabilidad es una cabeza, ¿no? Una cabeza determinada que decía lo que había que hacer. Y esa cabeza también lo que plantea es, bueno, en realidad esto era una guerra. No es que nosotros somos los victimarios que hicieron desaparecer gente, sino que acá había una guerra. Y ellos estaban armados y nosotros nos defendimos, dirían los militares. ¿No escucharon esa versión de los hechos? Esa última no, pero la de que tengo que obedecer sí. La ley de obediencia de vida y punto final. Bueno, ¿quién tiene razón? Fíjense que, bueno, esto lo vamos a discutir quién tiene razón. Obviamente que yo estoy, digamos, parada en lo personal desde el lugar de, digamos, lo puedo fundamentar. No podemos equiparar la fuerza que puede tener un Estado represor con la militancia social. No podemos hacer una comparación de esas características porque claramente un Estado tiene mucho más recursos que un conjunto de militantes políticos determinados, independientemente de que hubiese algunas organizaciones armadas en la década del 70, digamos, ¿no? Pero el Estado utilizó toda la fuerza que tenía y todo el capital económico, político, simbólico para asesinar y ocultar esos asesinatos, además, ¿no? Y además esto no viene solamente de una idea argentina, es una idea que promovía el imperialismo desde Estados Unidos. Y además no solamente es una idea, sino que dieron recursos, otorgaron recursos Con los aparentemente. hippies, ¿Cómo? por ejemplo, con lo que pasó con los hippies, ¿Qué pasó con que supuestamente hay un determinado grupo de personas que piensa que, la verdad, da hechos que dan a entender que el gobierno Sí, tuvo parte en asociar lo que vendría a ser el, el movimiento con las drogas y todo eso. sí, digamos, yo no sé si escucharon nombrar, por ejemplo, el Plan Cóndor. ¿Escucharon hablar del Plan Cóndor? Sí. Esa Yo no era escuché, una ¿no? política americana para Exactamente, América Latina. exactamente, exactamente. ¿Quién lo dijo eso? ¿Hernán? Yo, ¿Quién fue? Nicolás. Nico, no, porque perdón porque no estoy viendo a quién enfoca cuando habla. Exactamente, Nicolás. O sea, la Operación Cóndor es un plan de coordinación de acciones y apoyo establecido en 1975 por las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur con los Estados Unidos. Y el jefe del Departamento de Estado estadounidense en ese momento era Henry Kissinger, que era señalado como el ideólogo, ¿no? Lo que el Plan Cóndor aparentemente se le asigna se lo conoce como la estrategia que siguió Estados Unidos durante la Guerra Fría para promover dictaduras, con la finalidad de suprimir sectores políticos de izquierda e impulsar un modelo económico centrado en garantizar beneficios crecientes a las minorías, ¿no? A una minoría, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pero lo que me interesa destacar de esto que estoy planteando es que cuando uno se pregunta por un hecho social, por ejemplo, en este caso, un hecho histórico como la dictadura militar y los desaparecidos, uno podría, en principio, encontrar múltiples formas de narrar este hecho histórico. Está el hecho, hay desaparecidos, ¿no? Hubo desaparecidos. Ahora, el punto es cómo se interpreta esa desaparición. De hecho, había militares que cuestionaban la figura del desaparecido, o sea, no hay desaparecidos. O sea, hubo militares que llegaron a decir incluso que no había desaparecidos, que cuestionaban la idea de que hubiese desaparecidos. Entonces, el narrativismo se concentra en la pregunta acerca de cómo se narran los hechos históricos. ¿Sí? ¿Cómo se narran los hechos históricos? Este es el problema que plantea el narrativismo. Perdón, diría, ¿cómo se narran los hechos históricos? Y más en general, ¿cómo se narran los acontecimientos o los hechos sociales? Bueno, están viendo la pantalla, ¿no? En este momento Sí. del PowerPoint. Sí. Bueno, Sí. entonces les decía que Hayden White en el año 73 escribe este libro que se llama Metahistoria, la imaginación histórica en la Europa del siglo XIX. ¿Y qué va a hacer Hayden White? Bueno, yo lo tomé como ejemplo para pensar cómo narrar una historia y para mostrar que existen múltiples maneras de narrar la historia. Hayden White, como les decía, aborda las obras históricas de un grupo de autores del siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿qué hace Hayden White? Dice, bueno, voy a analizar cómo Hegel pensaba la historia, filosóficamente. Voy a analizar cómo Marx pensaba la historia filosóficamente. Voy a analizar cómo Nietzsche y Croce pensaban la historia filosóficamente. Y luego voy a ir a la historiografía, es decir, al relato histórico, a la narración histórica, y voy a analizar cómo Tocqueville interpreta los hechos históricos, cómo Ranke, Michelet y Burckhardt interpretan los hechos históricos de un periodo determinado. ¿Sí? Bueno. Fíjense que acá yo hago una nota al pie que me parece que es importante destacarla, donde planteo que el giro narrativista se da en paralelo a los giros lingüísticos. El giro lingüístico tenía interés por los instrumentos de la lengua, de la construcción teórica. Entonces, el giro narrativista se da en paralelo a los giros lingüísticos y al giro histórico, que atiende a la práctica científica, abandonando el enfoque normativo. El enfoque normativo es el enfoque legal, podríamos decir, ¿no? De la legalidad. Entonces, digo legalidad en el sentido de las leyes que rigen los fenómenos sociales, ¿sí? Entonces, acá surge una primera pregunta. Decíamos que el eje del narrativismo está puesto en cómo se narran los hechos, ¿no? Uno podría decir, cuando uno piensa en cualquier historia, ¿no? Que tiene que contar. Cuando uno piensa en cualquier historia, vamos a pensar en una situación, por ejemplo, que vive una chica con una amiga. Van a un boliche, supongamos, están una noche en el boliche entera, la pasan bien, van a bailar, toman algo, conocen chicos, interactúan, hablan, etc. Les pregunto a las chicas, y le pregunto también a los chicos, podría ser que, también me baso en la experiencia de ustedes, salen un sábado a la noche, van a un boliche, hacen muchas cosas, y al otro día se juntan, después de esa noche. Y empiezan a recordar lo sucedido, ¿sí? ¿Ustedes qué experiencia tienen de una situación como esa? De hablar al otro día por teléfono, después de una noche de salir con amigos. ¿Ven lo mismo cuando tratan de narrar lo que sucedió esa noche? ¿Narran lo mismo?
¿recuerdan lo mismo? Y depende del estado de la persona en ese momento. Bueno, está bien, supongamos que sí, pudo haber un estado de ebriedad, digamos, o no, o algún estado exaltado por alguna sustancia X, digamos, pero podría ser eso como no, podría ser que hayan consumido una sustancia o no, pero supongamos que no. ¿Van a tener el mismo registro de lo que sucedió esa noche? Y lo que sucedió en el boliche, y no, porque cada uno tuvo su visión. Claro, o sea, les estoy pidiendo que me cuenten su experiencia, no que piensen intelectualmente, ¿eh? Les estoy pidiendo que me cuenten su experiencia. ¿Les ha pasado alguna vez, que a mí me pasaba, yo me juntaba con amigas y al otro día nos juntábamos a hablar y resulta ser que yo tenía una visión de lo que había sucedido y una amiga tenía otra visión? ¿Les pasó eso o tienen la percepción de que todos tuvieron la misma visión de lo que sucedió? No sé, no, sí, nos pasó. A mí me pasó. No, no escuché, perdón. Sí, a mí me pasó. Bueno, varias veces que salí con mis amigos, me pasó ¿Te pasó qué? que yo contaba una cosa y ellos contaban otra. Claro, No o sea contaban eso. que digamos que no todos tuvieron, si bien todos estuvieron en ese boliche esa noche, tal vez las vivencias fueron diferentes y por lo tanto la narración es diferente. Sin embargo, en la noche estuvieron todos, tuvieron los dos y fue la misma en principio. O uno podría empezar a discutir, ¿fue la misma o fue distinta? Bueno, digamos que todo depende de si lo real está atravesado por el discurso o no, porque si hay múltiples discursos para plantear un solo hecho, no sé si está tan claro que hay un solo hecho, ¿no? Podría ser que haya muchos hechos porque uno vio las cosas de una manera y otro vio las cosas de otra. Aunque haya quizás una base común y todos estén de acuerdo en que fueron al boliche X y que estuvieron esa noche todos juntos ahí. Por ahí una base común, pero no todos van a tener el mismo registro, no necesariamente al menos. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer Hayden White volviendo a la situación de Hayden White? Bueno, hacer esto precisamente, este ejercicio de analizar cómo vio el amigo Hegel, cuál es la visión del amigo Hegel la noche que fue a ese boliche y estuvo ahí viendo lo que sucedía. ¿Y cuál sería la visión de Marx? Supongamos que son todos amigos y al otro día se juntan y se preguntan, che, ¿qué pasó ayer? ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué hicimos anoche? Digamos, ¿no? Bueno, y se ponen a discutir. Y el punto es que cada uno va a tener una visión diferente. De hecho, Hegel tiene una visión sobre la historia diferente a la de Marx, y Nietzsche tiene una visión diferente a la de Marx y la de Hegel, y Krause tiene una visión diferente a la de Nietzsche, Marx y Hegel. ¿Sí? Bueno, entonces uno podría arrancar por la siguiente pregunta. ¿Cómo se construye una historia y cuál es la diferencia entre una historia real y una historia de ficción? ¿No? Acá estoy planteando una pregunta problemática. ¿Cuál es la diferencia entre la historia real y una historia de ficción? Que la ficción es como irreal. Perdón porque no puedo escuchar bien, voy a cerrar la puerta. ¿Cómo? Cuando dice ficción, yo lo tomo Habla un como que si poquito fuera... más alto porque no te escucho nada. Ahí se escucha mejor. Sí, ahí sí. Que, va, yo por lo menos cuando dice historia de ficción lo tomo como algo irreal. Bueno, está bien. Y suponete que está bien, perfecto. Pero ¿cuál sería la diferencia entre algo real y algo de ficción? ¿Ficción nunca pasó? ¿Cómo? ¿Que nunca pasó? ¿Que no pasó? ¿Y cómo sabes que no pasó? Va, por lo menos que no se normalizó. Si me contás, las personas vuelan, así sin ningún instrumento aparte, eso lo tomo como historia de ficción y no como historia real. Ujú. Pero si te digo, por ejemplo, que ayer iba caminando por la calle, si por ejemplo agarrás el libro, no sé, leyeron algo de Dostoyevsky, por ejemplo, leyeron Ana Karenina,
¿Alguien leyó Ana Karenina? No, No. yo no. Bueno, en Ana Karenina es Tolstoy, no Dostoyevsky, perdón. Pero hay una obra de Tolstoy que cuenta la historia de Ana Karenina. ¿Eso es una historia real o una historia de ficción? La historia de Ana Karenina. Y un poco de, o sea, tiene un poco de ficción, pero bueno, se basa en algo real. O sea, digo Bueno, ficción en el sentido. pero yo lo que digo es, listo, pero ¿cómo sé cuáles son las coordenadas, los datos, lo que a mí me hace darme cuenta que esa es una historia real y no de ficción? O vos me decís, no, una historia real es porque es real y una historia de ficción es porque es ficción, pero con eso no me estás diciendo nada. Necesito saber cuáles son los parámetros que vos tenés en cuenta para decir, esta es verdad, esta es ficción, esta es verdad, esta es ficción. No Entraría sabría. en juego, ¿Cómo? entraría en juego si la historia es relatada por otra persona sobre una persona, que la persona sobre la que se está escribiendo dé testimonio de que es en realidad Ujú. verdadera. Claro, Pero perfecto. aún ahí podría ser mentira Claro, y que simplemente esté dando su consentimiento de que es verdad cuando no lo es. exacto. Tenemos un problema. Si el testimonio es lo que me habilita a separar la diferencia entre ficción y realidad, bueno, podría ser que el que da el testimonio esté mintiendo, o esté inventando, o esté loco, o esté drogado, no sé. ¿No? O sea, ¿no? ¿Por qué? Hechos. Fíjense con el caso de la dictadura, como les decía hace un rato. Bueno, hay un discurso que plantea que obediencia de vida, o que plantea la guerra de los dos demonios, donde no era que había víctimas y victimarios, sino que eso era una guerra. ¿No les pasó nunca que uno está en una situación en la cual lo responsabilizan de algo que no hizo y se construye todo un discurso en torno de algo que no hicieron? ¿No les pasó nunca en el colegio secundario? Que les echaron la culpa de algo que no sucedió y entonces uno no sabe cómo hacer para probar que eso no sucedió y se instala un discurso, no sé, X. ¿No les pasó, no les pasó nunca tener la sensación de que estaban presos de un discurso que interpretaba los hechos de una manera en el cual las cosas ustedes percibían que no habían sucedido así? Sí, aparte también por lo menos en mi colegio pasaba que capaz vos te enterabas que alguien sabía y por esa persona que vos pensabas que era imposible que se entere, ya con eso suponías que todos sabían y no era así. Y no era así necesariamente, uno supone cosas. Bueno, una pregunta problemática es también, que es una pregunta que está, digamos, de